Fernando, Guille. Así que hay saludos a todos los que se van uniendo de a poquitito. Hola María, hola GP Zamudio, a todos los que se van uniendo a, a esta quinta charla de Hablemos de Salud, como le decía, internacional, a través de esta página María Jure-nutricionista. El día de hoy le vamos a tener como invitada a la licenciada Romina Di Marco. Ella es de Argentina, de Mar del Plata. Voy a empezar a leer un poquito ahí. Veo que ya se unió Romy, así que ahí le voy a agregar. A ver un ratito. Ahí ya le invito a agregar. Y bueno, entonces ahí va a ir entrando ella. Y tiene, ella, ahí está. Hola Romy. ¿Cómo estás? Muy bien, Tanto ¿y vos? tiempo. ¿Verdad que Bien, todo bien. sí? Un montón. Vos estuviste acá justamente hablándonos de nutrición y actividad física en el adulto mayor el 5 de mayo del 2012. O sea, Ah, exactamente. bueno, consiguió el mes. Sí, Mira, sí, así mismo, hace 8 años. Y bueno, justamente esto también arrancó con el tema este que ese sábado que no pudimos, este primer sábado, después como expliqué, ¿verdad? De 13 años, la primera vez que no se organizan las jornadas. Entonces arrancó esa misma semana arrancamos con estas charlas, ya que no podemos reunirnos, juntarnos, abrazarnos y aprender, entonces hacer de esta manera. Y bueno, y agradecerte, Romy, el sí gracias. tuyo para, para dar esta charla y enseñarnos sobre la nutrición en el adulto mayor. Y justamente también ahora en esta época de pandemia del COVID-19. Bueno, muchas gracias a vos por volverme a convocar y siempre agradecida porque me han recibido las veces que he estado, tanto vos como otras Big Two cursos y en congresos que he estado, siempre me han recibido muy bien, así que tengo buen recuerdo y algunas colegas me escribieron mensajes de Paraguay que lo iban a estar viendo, de Argentina Ay, también, qué unas bueno. colegas. Sí, qué bueno, ahí se están uniendo. Y bueno, y yo voy a contar un poquito de tu currículum. Bueno, empezando que sos de Mar del Plata, Sí, que así es. una ciudad hermosa. Para los que no saben, porque tal vez sean de otro lado o de parte de Argentina, Mar del Plata es una ciudad que queda a más o menos 600 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Y acá en Mar del Plata se presenta algo interesante con el tema del adulto mayor, que son estadísticas actuales. Acá vienen a vivir un cuarto de la población de Latinoamérica de adultos mayores viven en Mar del Plata, digamos, van empezando a venir cuando ellos están en la adultez mayor. Eligen, ¿Sí? Hasta ¿por qué también lo acá estoy, eligen? Sí, un matecito para empezar, para continuar, me acá estoy, encanta. les voy a contar la anécdota. Este es el mate que me enseñó María cuando estuve, que es así acodado para el tereré. Así Así que el mismo. matecito es así para que el tereré se Para, tome como tiene que ser y es muy hidratante. ¿estás tomando tereré o Muy hidratante. mate? Sí, sí, vos me enseñaste, ¿te acordás? Cuando me fuiste a buscar Sí, al pero aeropuerto, que así así, mismo. porque ¿Pero hacía estás un tomando poco de tereré calor, o hacía mate? calor. Sí, 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 no, tereré. Es más hidratante, vos me explicaste que es más hidratante por el anís y la menta. Bueno, les contaba, de Mar del Plata, que tenemos un cuarto de polo de atracción turística de adultos mayores y que es muy común cuando vas bueno, ahora los shopping, los centros recreativos están cerrados, pero los cines, todos los lugares, las plazas, vemos más adultos mayores que por ahí otra franja etaria, ¿sí? Y eso hace también que muchos edificios y muchos lugares se empiecen a poblar de gente mayor cuando vienen a jubilarse, ¿sí? También otra connotación de mi ciudad, de Mar del Plata, de mi ciudad natal, donde estoy trabajando, es que hay un gran porcentaje de geriátricos, más de 200, porque, digamos, hay una gran población, más allá de los que no están institucionalizados, o en sus domicilios, o con sus familias, hay un gran porcentaje que ya necesitan estar en las residencias. Yo recuerdo cuando estuve allá contando mi disertación, que las colegas se acercaban.
ahí te cortas un chiqui, te cortas. Sí, 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 ahí, pero ahí vas de nuevo, parece, sí, sí, sí. Y bueno, y voy a contar un poquito de tu currículum también, Romy, licenciada Romina Di Marco, ella es de Argentina. Ahí estás, no, no estás todavía, entonces voy a ir hablando hasta que por ahí te conectes porque se quedó colgado tu imagen. Bueno, ella es de licenciada en nutrición, es posgraduada en formación interdisciplinaria en gerontología, es también posgraduada en diabetes, es disertante internacional, ahí volviste Romy, disertante internacional. Ella tiene una beca de Danone para la investigación y el desarrollo de la Universidad Internacional de Menéndez, Pelayo, España. Es pasante en residencias geriátricas del Grupo SAR de Asís de España. Es posgraduada en docencia universitaria con experiencia docente universitaria bilingüe de Argentina y también es capacitadora de cuidadores domiciliarios de la Cooperativa de Cuidadores de Mar del Plata, Argentina. Así que bueno, ese es un pequeño resumen de tu Bueno, currículum. muchas Y gracias, bueno, te y agradezco la teniéndole presentación. justamente en Mar del Sí, y justamente teniendo en Sí, Mar del Plata una gran cantidad de adultos mayores, justamente hace que tu profesión y tu especialización sea grato y tengas seguramente muchos pacientes, mucho trato con ellos. Ahí te fuiste otra vez, Romy. A ver, se cuelga. Bueno, a ver, Romy, si ahí entras. Sí, lo que hay que ver a veces es que nadie más en la casa esté usando el internet, porque a veces cuando usan entre varios. no, sí, acá tengo bastante energía y batería y wifi, pero no sé qué pasa. Bueno, Ay, Romy, te vas. sí, les contaba que vamos a hacer la introducción, ¿te Sí, parece? Bien, bueno, la definición de perfecto. gerontología y geriatría, tenemos que hacer una distinción, ¿sí? En la ciencia gerontológica es la ciencia que estudia el envejecimiento, pero de la persona adulta mayor, sin patologías, o sea, el envejecimiento normal del individuo. ¿Sí? Adulto mayor es la persona mayor a 65 años, esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. En cambio, la geriatría es la ciencia que Sesenta y estudia. cinco, porque hace poco era Sí, 60, ¿verdad? Hasta hace poco sí, era 60. tenés razón. Ahora subió a Muy bien, sesenta muy y bueno. cinco. Sí, ahora se extendió justamente porque hay mayor calidad de vida y mayor extensión de la vida. Entonces, como se vio que las personas adultas mayores viven más allá de los 90 años, se hizo una segunda calificación de adultos mayores de los 90 años en adelante, porque eso tiene que ver también con la extensión de la vida por la aparición de tantos fármacos, tantos medicamentos. Entonces, a tiempo atrás, los pacientes o las personas vivían hasta los 60, 75, 70, y ahora en día hay, por ejemplo, acá en los geriátricos en Argentina, hay pacientes mayores a 99 años, 90 años, muchos de ellos están, digamos, con todas sus capacidades remanentes y otros no, que ahora vamos a hablar después de las demencias, etcétera. Bueno, y la geriatría, en contrapartida a la gerontología, estudia el envejecimiento, pero ya patológico, con enfermedades degenerativas, y esas son las dos diferencias. Siempre se piensa que el adulto mayor está enfermo. Ay, porque es adulto mayor, está enfermo, no es siempre así. Puede ser un adulto mayor que esté envejeciendo, ¿sí? Bueno, con sus diferentes características, pero no siempre tiene que estar enfermo. Ya cuando hay una patología se está hablando de que estamos en la geriatría, ¿sí? Y además quería hacer una disquisición, que es algo que también lo aprendí de mis profesores, mis docentes, bueno, mis experiencias docentes, que en Argentina se usa mucho el término viejo, es peyorativo, el término viejo, los viejos. No sé en Paraguay si lo Acá también, utilizan. Ah, bien, bueno. también. Entonces, bueno, estamos igual. Entonces, es importante los que trabajamos en la salud, independientemente que hagamos gerontología o geriatría o estemos en la salud, no utilizar ese término, explicarle a las personas, a las familias, sobre todo a los niños que dicen, no, es viejito, está enfermo. Bueno, utilizar los términos correctos, adulto mayor. Por eso me pareció muy interesante que lo pongas así en la charla. Y no utilizar esos términos peyorativos que pareciera que ese ciclo de la vida es algo terminal y trágico, y en realidad es una etapa de la vida cúlmine, pero no siempre tiene que tomarse como algo trágico, ¿sí? Es el cierre de Claro, la vida.
y gozar lo último o sea, la última etapa, quién sabe si son 5, 10, 15, 20 años, cuánto, 30, que uno viva más. Y bueno, y de la mejor manera, y justamente con la nutrición adecuada, ¿verdad? Para poder Y llegar así es. con salud. Y bueno, y Bien. contanos que, sí, 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 yo te escucho con los oídos Bien, abiertos, bueno, bien gracias, abiertos. gracias. Se habla de que el adulto mayor sano es aquella persona mayor a 65 años sin patología y que no está internado o en una atención domiciliaria. Ya si tiene una atención domiciliaria, por ejemplo, una sonda nasogástrica o una terapista ocupacional o algún cuidador, ya no es un adulto mayor sano, digamos, está tendiendo a envejecer con alguna patología. ¿Cuáles son las características del adulto mayor? ¿Sí? No solo el envejecimiento patológico, sino también la pérdida de la protrusión de las encías, de la capacidad de las encías para masticar, que eso es importante para el tema nutricional. Tenemos que tener en cuenta si la persona tiene todas las piezas dentarias cuando vamos a planificar la nutrición, porque por ahí, si no lo tenemos en cuenta, por ahí por vergüenza no nos va a decir, o el familiar, y resulta que no va a poder ni masticar ni tener una buena devolución. También otra de las situaciones que aparece son las disfagias, que son las dificultades para deglutir, porque hay una disminución muy importante de la tialina, que es la enzima salival. Es todo un proceso, ¿sí? La masticación es todo un proceso, acá tenemos músculos, glándulas parótidas, y es vos sabés como nutricionista que es un proceso bastante complejo, el tema de comer, alimentarse, masticar y deglutir. Entonces eso es una de las características que empieza a suceder con la gente mayor, que hay que tener en cuenta. Después también hay una densidad ósea disminuida, o sea, hay una pérdida de calcio, que es importante a partir de los 65 años. Si bien la curva de calcio, de absorción de calcio, declina a partir de los 26 años, en el adultez mayor hay una gran pérdida de masa ósea, más en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué esto? Porque en las mujeres siempre han sucedido cambios hormonales, independientemente que hayan sido madres o no, la menopausia en qué edad la hayan tenido, los cambios hormonales hacen que la pérdida de masa ósea de calcio sea mayor que en los hombres. ¿Sí? Bien, después lo que se da, Después vamos a sí, profundizar ese tema también, vamos a profundizar bueno, ese bueno, tema cuando porque lleguemos a... justamente es algo que muchas mujeres llegan con ese problema cuando es adulta mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir en cuanto a la alimentación y a la actividad física también? Aunque eso nos va a hablar con María Aurelia, vos hablaste justamente Ah, en mayo de 2012, María Aurelia Codas también habló de actividad física, a ella la vamos a tener hablando de ese tema lunes 8 de junio, de actividad física en el adulto mayor, así complementamos tu tema con el bueno, de ella. genial. Pero después Bueno, nos muy contás qué interesante. podemos hacer Dale, para dale. prevenir desde el vamos, ¿verdad? Sí, Con el adultez. bien. Sí. Genial. Y otra de las situaciones que suceden son la pérdida de líquido, del agua, ¿sí? El 60% de nuestro peso corporal aproximadamente, del peso corporal estamos formados de agua. Hay una disminución del líquido que se comparte entre el líquido intracelular y el extracelular. Por eso, acá lo que sucede en Mar del Plata es que como tenemos muchos meses de frío, de mayo a agosto, extendido a septiembre de frío, cada vez más climas muy hostiles, y después viene de repente el calor, acá se ve, hay muchos estudios de investigación que hablan sufren gran deshidratación los pacientes mayores, sobre todo en enero y febrero, porque es una temperatura que aparece muy abruptamente. Entonces, en este caso es importante, y se realiza la hidratación con sales orales de rehidratación, y además Y acá en del agua. Paraguay, te cuento que es diciembre, enero y febrero, marzo es nuestro verano y es muy caluroso. Entonces, también ya vamos, uno, el tema de las mujeres. Dos, cómo hablar también la rehidratación y sobre todo, como decir, con las sales. Y cómo podemos rehidratar con esas sales en el adulto mayor, Esas en nuestro. Esas sales se compran en la farmacia, pueden estar indicadas por el médico, pero son de compra libre, se hidratan en un vaso con agua, se revuelven, tienen un sabor agradable y en esos momentos de descensos de tensión arterial se pueden consumir, que generalmente se dan en el verano. A los pacientes generalmente les gustan porque son agradables. De todas maneras, hay que evaluar con el médico geriatra, el médico clínico, cómo va viniendo la tensión arterial, como para tampoco ver si tiene que disminuir algún medicamento antihipertensivo. O sea, hay que trabajar en conjunto para que se pueda mantener la presión arterial. ¿Sí? Y cómo De una manera. son costosas para la gente que quizás está escuchando, porque realmente, bueno, uno dice las sales de hidratación son para
cuando alguien está con colitis, con alguna diarrea, o cuando realmente también el tema cuando es un deportista, pero en el adulto mayor, También. entonces, ¿cómo se calcula? Y también sabemos que él pierde las ganas de tomar el líquido, el adulto mayor ya no tiene esas ganas de tomar y bueno, hay que estar atrás para que tomen. Entonces quizás estas Sí, sales ayudan bastante. que generalmente se consumen en agua porque, o en gelatinas las podés se pueden solubilizar, porque por ahí en una carne o en un alimento no son tan potentes para lograr la mayor efectividad, pero de todas maneras no son tan costosas. Lo que pasa es que la mayoría de las familias no lo conocen esto, porque lo ha pasado, no saben que existen estos productos, así como, bueno, ahora vamos a hablar de los alimentos nutroterápicos, tampoco saben que existen, por ejemplo, para mejorar el peso corporal. Entonces, bueno, por eso el asesoramiento es tan importante de trabajar con un nutricionista y que muchas colegas que se contactaron, que están siempre interesadas en especializarse en esta área, Ujú, es ujú. importante que, bueno, puedan tomar cursos porque también es un área interesante, ¿sí? Yo ¿Cuántas recuerdo que veces cuando al empecé, día? Sí, sí, decime, cuando decime, no, empezaste. No, no, decime. cuántas veces al día nos recomendás que pueden tomar estas sales nuestros adultos Y mayores? a máximo de 2 veces al día, porque Bueno, ahí te estás yendo. Si no escucharon, yo escuché de 1 a 2 veces al día, nos está diciendo. Sí, ahí te fuiste. Nos dijiste de 1 a 2 veces al día que se puede. Ay, no. Te fuiste otra vez. A ver, 2 veces al día. Ahí, Romy. Bueno, y Romy nos está explicando justamente estas sales, cuándo poder tomar, porque realmente si a nosotros, adultos o niños, se nos pasa a tomar agua, en los adultos mayores es mayor el olvido por la edad o que están solos realmente. Entonces, estas sales ayudan bastante para que se puedan, en 2 vasos con agua, quizá rehidratarse más. Es así, Romy. sí, Sí. sí, además del litro y medio de agua por día, por ejemplo, hay recomendaciones que hizo el Colegio de Nutricionistas de acá de la provincia de Buenos Aires, y entre esas recomendaciones está la hidratación, ¿sí? Tener en cuenta con esta pandemia del COVID-19, la hidratación, ¿sí? Las recomendaciones, por ejemplo, evitar alimentos precocidos, que es otra de las recomendaciones, consumir, por ejemplo, alimentos lácteos descremados, entre otras recomendaciones, el consumo de todo lo que es aceite de oliva, semillas, frutos secos, ¿sí? Que aportan grandes cantidades de vitaminas y antioxidantes. Esas serían algunas de las recomendaciones. De todas formas, estábamos hablando, para terminar, el tema de los detalles del proceso de envejecimiento. Además, es importante tener en cuenta las vitaminas críticas y los oligoelementos o los minerales críticos. Entre los minerales podemos mencionar el hierro y el calcio, ¿sí? El calcio, como mencionaba recién, que hay una gran depresión en ambos sexos por la disminución de la masa ósea, y en las mujeres es más intenso en la pérdida por los sistemas hormonales. Ahí, Romy, otra vez no te fuiste. A ver, bueno, esto ocurre con el internet hoy en día. Bueno, hasta que ahí estás, Romy, de nuevo. Te escuchamos. Ahí, no. Ahí se va a ir. Bueno, a veces el internet, al ser en vivo esto, ocurre. Bueno, sí. No. Bueno, entonces, Romy, ¿y si salís? Ay, sí.
Romy, y si salís y volvés a, yo te agrego de nuevo porque no es buena la señal. Bueno, salgo. ¿Sí? Ahí. Ahí, Romy, te espero de nuevo que entres ahí, agregar. Ahí estamos conectándonos de nuevo. Ahí, Romy, de nuevo. Ahí está. Y bueno, y lo que nos ibas contando, seguimos entonces. Sí, sí, sí. Ay, no, parece que iba y vuelva y viene, la hace, bueno, pero ahí bien, ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí, Romy, te escucho para seguir. ¿Me escuchás, Romy? Sí. Sí, 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 te escuchamos. Bueno, ahí se va. Ah, ¿me escuchás? Ahí te escucho. Sí, sí, sí. Bueno, esto, mientras le volvemos a escuchar a Romy, estos ¿Me 1200 escuchás? Sí. miligramos, donde son los cálculos que realmente, ahí te escucho, ahí te escucho. Ay, no. Bueno, te Ahí, habla, mencionaba, Romy, ahí te sí, te escuchamos. mencionaba. Sí, porque no, pero se corta y no sabía, no, se corta y se pone en toda la pantalla negra, por eso no sabía si hablar o no, Sí, discúlpame. no te La preocupes. importancia de los minerales, bueno, la importancia de los minerales críticos en este grupo vulnerable de la adultez mayor se refieren al calcio y el hierro, ¿sí? La recomendación de calcio es de 1200 miligramos al día, que pueden cubrir con 4 cuotas cálcicas al día, ¿sí? Puede ser en desayuno, almuerzo, merienda y cena, pero con lácteos. Si, por ejemplo, que es muy común que tengan intolerancia a la lactosa o, bueno, molestias intestinales, acá se recomienda mucho y se ve en los pacientes la recomendación y el consumo de de leches de los deslactosadas, ¿sí? Que eso ayuda. Sí. Entonces, con la leche deslactosada pueden consumir los adultos mayores porque la mayoría justamente al llegar a esa edad ya empiezan a tener la intolerancia a la lactosa. Entonces, una buena opción. Perfecto. Sí. Es Y una buena opción, sí, porque se realiza el aporte de calcio y proteínas, pero esas leches sin lactosa están parcialmente deslactosadas o 0% de lactosa acá en el mercado y ayudan a que el paciente pueda tener una buena tolerancia, no tenga molestias intestinales y diarreas y incorpore el calcio y las proteínas y las vitaminas. ¿Sí? Eso es una opción. Después también la vitamina D es muy importante, ¿sí? Para que se transforme en vitamina D3 tiene que haber luz solar, que eso es importante. Con este tema del distanciamiento social, que los pacientes, sobre todo los de las residencias geriátricas, salían a hacer actividades lúdicas o con la profesora de actividad física o la terapista ocupacional, a veces en centros o en lugares o en reuniones de adultos mayores, ahora están con el distanciamiento social, digamos, más en las residencias geriátricas para que se pueda sintetizar la vitamina D a la vitamina D3.